Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer una clase bien concisa de lo que es posición relativa a la circunferencia. Esta es la guía número 10 y para esta guía deben ya conocer la materia de las guías 8 y 9, lo que hemos visto en las guías 8 y 9. Antes de empezar la clase deben estudiar, como dice acá, entre las páginas 209 y 214 del texto del estudiante, y también deben estudiar la guía 6, 7, 9, y me faltó aquí, no, está bien, guía 6, 7 y 9. Todos esos conocimientos que hay en estas guías son los necesarios para esta guía 10. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que necesitamos nosotros. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores, como menciona las páginas 195 y 196 del texto del estudiante y las guías 4 y 5, que si tenemos dos puntos cualquiera en el plano cartesiano, esta fórmula de distancia permite calcular qué distancia hay entre dos puntos cualquiera en un plano cartesiano, que es una recta, donde x1, x2 y 1 y 2 son los componentes de los puntos que estamos tomando nosotros. A partir de esta fórmula se genera lo que es la distancia entre un punto de la circunferencia y el punto del radio de esa circunferencia, donde esa distancia ahora va a ser el radio, esa distancia ahora. Es decir, esa distancia va a ser entre el punto O y el punto E, o el punto O y el punto C. Recordemos que un punto de la circunferencia lo representábamos como X, Y, y el centro de circunferencia siempre lo representamos como H, K. ¿Cómo nosotros calculábamos el radio? Siempre el resultado debía estar al cuadrado. Ahora, ¿cómo paso de esta fórmula de distancia a la ecuación de la circunferencia? Simplemente esta raíz la paso a la derecha y queda como radio al cuadrado tal como aparece ahí. Y esta expresión que está ahí representa la ecuación de la circunferencia, donde, voy a anotar algo acá, X y K, perdón, H, K representan el centro de la circunferencia y X, Y, ese punto X, Y representan un punto cualquiera de la circunferencia, siempre y cuando respete que el resultado sea el radio al cuadrado. Aquí pueden haber infinitos puntos o miles de puntos X, Y, y puede haber solamente un punto H, K, pero tiene que cumplir que es igual a R al cuadrado, donde R es el radio de la circunferencia. Eso ya lo hemos visto en clases pasadas, no lo vamos a seguir profundizando. Ahora también, ¿qué vimos en la clase pasada? Vimos que había que resolver este cuadrado binomio. Resolver el que está acá, y menos k al cuadrado. Se resuelven esos dos como ustedes yo lo aprendieron en primero medio, y nos da la ecuación general de la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f, donde d, e y f son factores. Y estos factores nos sirven para otros cálculos de ecuación de la circunferencia. Aquí me equivoqué, aquí dice de la recta, es de la circunferencia, ahí me equivoqué. Ahora, vamos a ver un poco, comparar un punto de la circunferencia con su centro y si ese punto X, Y está dentro en la circunferencia o fuera de la circunferencia. Tenemos tres casos acá, el punto A, punto B y punto C,
donde ahora tenemos que comparar la distancia que hay entre el punto A y el centro O respecto al radio. Si esa distancia A, O es menor que el radio, significa que el punto A está dentro de la circunferencia. Tenemos otro punto de la circunferencia, el punto B. Si la distancia entre el punto B y el punto O es igual al radio, significa que el punto B está en la circunferencia. En cambio, si la distancia entre un punto C cualquiera y el centro O es mayor que el radio, significa que el punto C está fuera de la circunferencia. Aquí solamente, ¿qué hay que aprender? Hay que aprender solamente cómo calcular la distancia entre el punto y el centro de la circunferencia. Eso ya lo vimos acá, que es la fórmula que está acá. Esta, distancia punto de circunferencia a punto del radio. Eso ya lo hemos visto antes. Aquí hay un ejemplo. Tenemos 3 puntos, P1, P2 y P3. Y nos preguntan si esos puntos están dentro de la circunferencia, en la circunferencia o fuera de la circunferencia respecto al centro C 2,-3 y su radio es igual a 5. Entonces utilizo esta fórmula donde recuerden que H,K es el punto de la circunferencia 2,-3. Entonces X, Y vendría siendo cualquier valor de estos. Por ejemplo, si tomo la letra A, X, Y sería el punto 1,1 y simplemente reemplazo el 1,1 y el 2,-3 en la fórmula. 1,1 y menos 2,-3 en la fórmula. ¿Qué resultado me dio la distancia? Raíz cuadrada de 17 y eso es 4,12. Y 4,12 es menor a 5. Recuerden que el 5 es el radio. Por lo tanto, si la distancia era menor al radio, significa que el punto 1,1 está dentro de la circunferencia. Ahora reemplazo el punto 3,2 en la misma fórmula, donde ahora X, Y es el 3,2 y H,K sigue siendo el 2,-3. Lo reemplazo acá. Me da raíz cuadrada de 26 y eso es 5,01. Y 5,01 es mayor a 5. Levemente mayor a 5. O sea, este punto está fuera de la circunferencia, pero casi tocando la circunferencia, porque la distancia entre el punto y el centro es casi idéntica, levemente mayor al radio. Ahora tomamos el punto 1,-4 y obviamente X, Y es 1,-4 y H,K sigue siendo el punto 2,-3, que es el centro de la circunferencia. Reemplazo esto acá y me da raíz cuadrada de 2. Y eso es 1,41 muy menor a 5. Por lo tanto, el punto 1,-4 está dentro de la circunferencia, porque es menor al radio 5. Ahora vamos a ir a otro punto, vamos a comparar una recta con la circunferencia, pero esa recta debe estar expresada como ecuación general, no como ecuación principal. Esa es la diferencia. Por lo tanto, la ecuación general de la recta tiene que estar siempre igual a 0. Es parecida a la ecuación general de la circunferencia. Esta es la ecuación general de circunferencia, está igual a 0. La ecuación general de la recta también debe estar igual a 0. ¿Por qué? Porque necesito los factores A y B que acompañan a X e Y respectivamente. Y aquí tenemos 4 casos de la posición de la recta respecto a la circunferencia. El primer caso que aparece acá
es cuando la distancia entre la recta y el centro de la circunferencia es igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa que esta recta pasa por el centro de la circunferencia formando un diámetro. Recuerden que el diámetro es la unión de dos puntos de la circunferencia pasando por el centro de la misma. Entonces la distancia entre la recta L y el centro de la circunferencia es 0. Dos puntos de intersección, el punto que está ahí y el punto que está acá abajo. Otro caso es el de la recta secante. ¿Qué es una secante a todo esto? Una secante es una recta que cruza a la circunferencia por dentro de la circunferencia, pero no pasa por el centro de ella. Por ejemplo, esta recta toca en dos puntos, pero no pasa por el centro. Esta recta es una secante. En este caso, si la distancia entre la recta y el centro O es menor al radio, significa que la recta es una secante y está dentro de la circunferencia. Recuerden que este cálculo lo hemos visto hace un par de guías atrás. Me parece que, no sé si la guía 6 o 7, por ahí está este cálculo. La distancia entre un punto O cualquiera y una recta L cualquiera. Y para eso necesito la ecuación general de la recta, ecuación general de la recta. El tercer caso es una recta tangente, que es una tangente. Esta recta L toca en un solo punto la circunferencia. Cuando las rectas tocan en un solo punto la circunferencia, estas rectas se llaman tangentes y forman un ángulo de 90 grados respecto al radio, tal como aparece en la imagen. En este caso, si la distancia entre la recta L y el centro O es igual al radio, la misma distancia del radio es la misma distancia entre la recta L y el centro O. Un punto de intersección, como el que aparece ahí en punto rojo. Y el último punto es externa, cuando la recta L no toca a la circunferencia en ningún punto. En este caso, el radio es menor a la distancia entre la recta L y el punto. Claramente, la distancia LO es mayor a 0 y también es mayor al radio, como se ve en la imagen, porque la distancia entre ahí y acá claramente es mayor al radio. Ahí se equivocaron, no debería decir menor a 0, o sea, mayor a 0. Debería decir mayor al radio. Debería salir así. Al radio. Ahí sí, un pequeño error del libro. Seguimos. Aquí está lo que hablamos hace un rato, cómo calcular la distancia entre una recta y un punto P cualquiera, que es cualquiera de los cuatro casos anteriores. ¿Cómo calculo esto? Para eso necesito la ecuación general de la recta, que es AX más BY más C igual 0. Para eso deben revisar ustedes el cálculo de la guía 6 y 7. Y también vamos a recordar la distancia punto recta que aparece en la página 202 del libro. ¿Cómo se calcula la distancia entre una recta y un punto P? Yo necesito los factores A y B de la ecuación general de la recta. Y P, Q es el punto de la circunferencia. P, recuerden que es el X del punto, el Q, recuerden que es el Y del punto. Por lo tanto, multiplico A multiplicado por P más B multiplicado por Q más C. Y eso debe estar en valor absoluto. O sea, el resultado de eso tiene que estar siempre en positivo. Si el resultado es negativo, el valor absoluto lo transforma a positivo. Dividido por la raíz cuadrada del coeficiente A
de la ecuación general de la recta más el coeficiente b al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo donde me dan esta ecuación general de la recta, 3x más 5y menos 2 igual 0, y me dan la circunferencia con centro C 2, menos 1. Entonces, este 2, menos 1 representan, lo voy a anotar acá, representan el punto P y el punto Q que necesito. Entonces acá tengo el 3, menos 5 y menos 2. Ese menos 3 es A, el 5 representa B y menos 2 representa C. ¿Qué me dice la fórmula? Debo multiplicar A por P, 3 por menos 2, más B, 5 multiplicado por menos 1, más C, en este caso sería menos 2. Es decir, 3 por menos 2, más 5 por menos 1, menos 2. Eso me da menos 1, pero como esto es en valor absoluto, este menos 1 se transforma a positivo, que es 1. Ahora calculo la parte de abajo, que es raíz cuadrada de a al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, más b al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. Esto me da raíz cuadrada de 34 y esta distancia me da 0,17. La distancia entre la recta que está aquí y el punto que está ahí, esa distancia es 0,17, pero también me dicen que el radio vale 3. Es decir, esta recta pasa por dentro, por fuera, o toco a la circunferencia. Esa es la pregunta. ¿Qué ocurre cuando la distancia entre la recta y el centro es menor al radio? Es el caso B, es una recta secante. Esta recta pasa solo por 2 puntos de intersección en la circunferencia. Es decir, es el caso de acá. Caso secante. Esta distancia que está aquí es 0,17. En cambio, el radio, que llega hasta aquí, hasta ahí, es 3. Eso estoy calculando yo. La distancia entre esta recta y el centro O me da 0,17, comparándolo con su radio, que vale 3. Eso es lo que yo acabo de calcular. Ahora vamos a ir a otro punto que se llama posición relativa de las circunferencias. Esto, ahora vamos a tener dos circunferencias. Y como dicen los dibujos que estén acá, vamos a ver 6 casos. 6 casos. Como dice ahí, eso está en la página 211 de su libro para que lo estudien. Dice, veremos ahora cuando existen dos circunferencias y veremos su posición relativa, si esas circunferencias se tocan entre sí o si una está dentro de la otra o si están separadas. Y para eso vamos a comparar las distancias entre sus radios y las distancias entre los centros de la circunferencia. El primer caso es cuando son concéntricas, es decir, una circunferencia está dentro de otra y además comparten el mismo centro. En ese caso, la distancia entre el centro de la circunferencia 1 y el centro de la circunferencia 2 es 0.
porque comparten el mismo punto. Un punto está sobre otro. Segundo caso es cuando una circunferencia está dentro de otra, se considera que es una circunferencia interna. ¿Cómo sé yo esto? Debo calcular la distancia entre los dos centros y debo calcular la resta entre los dos centros en valor absoluto. Si la resta entre ambos centros, el radio grande menos el radio chico, es mayor a la distancia de ambos centros, significa que una circunferencia está dentro de otra. O sea, es interna. Tercer ejemplo, caso. Tangentes internas. Esto significa que una circunferencia está dentro de otra, pero se tocan en un solo punto, en un punto tangente. ¿Cómo calculo yo si estas circunferencias son tangentes internas? Siempre hago lo mismo. Calculo radio 1 menos radio 2. Como es en valor absoluto, ustedes pueden, cualquiera de los dos circunferencias puede ser radio, ¿eh? Porque el resultado le va a dar igual, siempre positivo, porque es valor absoluto. Radio 1 menos radio 2. Hago la resta entre ambos radios en valor absoluto. Si eso es igual a la distancia entre ambos centros de circunferencia, significa que estas circunferencias son tangentes internas. Cuando le dé este resultado, la resta de los radios en valor absoluto es igual a la distancia entre ambos centros de circunferencia. Vamos a ir al cuarto caso. Vamos a ir al cuarto caso, que es cuando las circunferencias son secantes o se tocan en dos puntos. En este caso debo calcular la suma de ambos radios y la resta de ambos radios en valor absoluto. Si la distancia entre ambos centros es menor a la suma de sus radios, pero es mayor a la resta de ambos radios, significa que estas circunferencias son secantes y se tocan en dos puntos. Cuarto caso, tangentes externas, es decir, ahora la circunferencia está fuera de la otra, pero siguen tocándose en un punto. Ahora debo calcular la suma de ambos radios, y si la suma de ambos radios es igual a la distancia que hay entre ambos centros de circunferencia, significa que son tangentes externas. Último caso, cuando ambas circunferencias no se tocan y están lejos una de otra. Si la distancia entre ambos centros de la circunferencia es mayor a la suma de sus radios, significa que son tangentes externas. ¿Qué debo hacer yo? Quizás se ve un poco difícil al principio, pero no es tan difícil, porque solamente ustedes en cada ejercicio deben hacer solamente tres cosas. Sumar los radios, restar los radios y calcular la distancia entre ambos centros de circunferencia con la fórmula de distancia que ya hemos visto en guías anteriores. Obviamente, si esta distancia es menor a la resta, va a ser interna, va a ser menor a la resta. Si la distancia es 0, significa que son concéntricas. Pero si esta distancia es mayor a la resta, pero menor a la suma de los radios, va a ser las circunferencias van a ser secantes. Si esta distancia es igual a la resta de los radios en valor absoluto, son tangentes internas. Pero si ahora
la distancia es igual a la suma de los radios, es tangente externa, y si ahora la distancia es mayor a la suma de los radios, significa que las circunferencias son externas entre sí. Un poco para concluir esto. Deben siempre calcular la suma de los radios, la resta de los radios en valor absoluto y la distancia entre ambos centros de la circunferencia con la fórmula de distancia que ya hemos aprendido anteriormente. Aquí está lo que vimos recién. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se tienen dos centros de circunferencia. Un centro que tiene el punto 3,4 en su centro y otro punto menos 1,7 en el centro de la otra circunferencia. El primer centro, 3,4, su circunferencia tiene radio 10. Y el segundo centro, su circunferencia tiene radio 1. ¿Qué me da a concluir esto? Que la primera circunferencia es más grande que la segunda circunferencia porque su radio es bastante más grande. ¿Qué me preguntan a mí? Si esas circunferencias son internas o externas. Es decir, me preguntan algunos de los 6 casos que aparecen acá. ¿Qué hago yo? Calculo la distancia entre ambos puntos, que me da 5 la distancia. Calculo la resta entre ambos radios, me da 9. Y calculo la suma de ambos radios, que es 11. Como me fijo, la distancia es menor a la resta de ambos radios. Y obviamente mucho menor a la suma. ¿Qué dijimos que es que la distancia, si la distancia entre ambos centros era menor a la resta, si la distancia era menor a la resta, significa que una circunferencia está dentro de la otra. Porque aquí, ¿cuánto me dio la resta de ambos radios? A mí la resta me dio 9. ¿Y cuánto me dio la distancia entre ambos puntos? Me dio 5. Por lo tanto, el ejemplo que aparece ahí corresponde a esta situación, en que una circunferencia está dentro de la otra. Entonces acá les dejé algunos ejercicios. Como dice acá, deben revisar la guía 9 para más información de esto si tienen dudas. Estos ejercicios, la mayoría tienen su solucionario en el libro. Yo estos ejercicios los saqué del libro, pero yo quiero desarrollo, no quiero solución. Recuerden eso. Yo quiero desarrollo de los ejercicios, no la solución. A mí la solución no me sirve. A mí me sirve cómo ustedes, qué cálculos ustedes hicieron para llegar a la solución. ¿Ya? Eso me sirve a mí. Así que aquí les dejo algunos ejercicios para que realicen y cualquier duda estaré atento a las consultas por WhatsApp y espero que esta guía ya me la entreguen esta semana. Tienen plazo hasta el domingo para entregarme esta guía, porque ya después del domingo nos aceptan guías del mes de junio y vamos a partir con otras guías. Así que jóvenes, espero que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.